La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, el programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo aquí en Zona 3 en el 91.5. Yo soy Pablo Latapí, me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida. Y hoy nos hacen el favor de acompañarnos dos buenos amigos de este espacio. Andrés Barba, él es profesor de internacionales en la UNIVA. Bienvenido, Andrés. Es tu casa, colaborador de casa, y nos hace el favor también de acompañarnos Francisco Santana, también profesor de la UNIVA. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo, un placer estar aquí. Bueno, la idea de platicar con ustedes es de pronto como que ha explotado así como una enfermedad que ya habíamos visto, pero como ronchas, el tema de los niños que cruzan de manera ilegal, solos, la frontera hacia los Estados Unidos. Fundamentalmente vienen de Centroamérica, pero hay muchos niños mexicanos que también cruzan. Y la pregunta es, ¿esto es una crisis? Se habla de que hay 45,000 niños en este momento en distintas estaciones en los Estados Unidos a punto de ser extraditados, regresados a sus países de origen. ¿Es esto nuevo? O sea, ¿no se había dado antes? ¿Por qué la crisis se da en este momento? Como que hay muchas preguntas alrededor, Andrés. Sí, bueno, es una dinámica que ya venía desarrollándose desde hace varios años. Las últimas cifras que habíamos estado revisando decían, por ejemplo, que en el año 2001 se habían registrado algo así como unos 6,700 niños viajando solos, como al día de hoy, pues la mayoría de ellos centroamericanos, de lo cual habla que desde hace por lo menos 15 años, alrededor de 15 años, esta dinámica pues ya se venía generando. El drama de esto es que estas cifras han crecido exponencialmente en los últimos años, pero particularmente en un año. Si en 2001 la cifra era de 6,700 niños centroamericanos viajando solos, detenidos en la frontera con Estados Unidos y México, por supuesto, ahorita estamos hablando, decías tú, 45,000, yo había revisado la cifra de 52,000, o sea que estamos alrededor de los 50,000, midiéndolo esto desde octubre del año pasado hasta ahorita, o al mes de junio, pues pasado. Y cuando se cerrara el año, o sea, cuando fuera octubre de 2014, la cifra podría llegar, de acuerdo a algunas fuentes, a los 90,000 niños. Entonces estamos hablando que en 15 años llegamos, incrementó esta cifra de niños viajando solos, centroamericanos sobre todo, de los 6,700 a los 90,000. El año pasado nada menos fueron algo así como 24,000 niños, y ahora podríamos llegar a los 90,000. En 2012 la cifra era algo así como de 15,000 niños viajando solos, y este año, repito, podríamos llegar a 90,000. Entonces ahí es donde está la dimensión del problema. Es que, Andrés, hablas de miles de niños. ¿Sí? O sea, ¿cómo se da esto, Francisco? O sea, ¿cómo se da que niños menores, porque se dice niños, pero en realidad son menores de edad, ¿no? Menos de 18 menores años. De 18 años, o sea, me imagino que el grueso de ellos debe estar entre 12 y 17 años, o sea, que son ya jovencitos con carácter independiente, además que pueden conseguir recursos, porque no es una aventura gratuita el pretender cruzar el territorio mexicano y llegar a los Estados Unidos. Pero ¿cómo se da esto? ¿Por qué se da que niños deciden dejar sus lugares de origen y solos buscar la aventura de llegar hasta los Estados Unidos? Claro, Pablo, mira, la cuestión tenemos que remontarla casi desde las guerras civiles, ¿no?, que se dieron en Centroamérica en los años 80, en donde muchas personas, sobre todo centroamericanas, se fueron a Estados Unidos, principalmente al área de California, y allí en ese contexto surge el tema de los famosos maras, la mara salvatrucha, la M18, etcétera, etcétera. Por algún motivo también, pues en este periodo histórico, ellos regresan a sus zonas de origen y empiezan a crecer también de forma pues exponencial, ¿no? Como mafias. Como mafias, exactamente. O sea, no regresan no regresan a integrarse productivas. No regresan a integrarse a la sociedad, sino como mafias, y con la permisividad, si podemos decirlo así, de las autoridades. Entonces, estas mafias, como todas las mafias, pues se hacen de recursos en base a extorsiones, en base a amenazas, en base a competencia de territorio, etcétera, etcétera. Entonces, complementando un poco lo que mencionaba Andrés, aquí la crisis se da por varios motivos. Hablando en cuestión de niños que han cruzado o que cruzaron ya la frontera y que están de alguna forma
bajo encargo de las autoridades norteamericanas, son 70,000, ¿sí? De los cuales 52,000 son centroamericanos y el resto son mexicanos. Uh-huh. El problema se acrecienta con los centroamericanos porque no es tan fácil deportarlos, ¿sí? Los niños mexicanos es más fácil ponerlos del otro lado de la frontera con las ONGs para que se reintegren a su sociedad, pero en el caso de los centroamericanos es más complicado y ellos tenían, de acuerdo a sus estadísticas, la capacidad para 8,000 niños de ser atendidos en el mismo periodo, pero llegan 52,000 de octubre para acá y es cuando surge la crisis. ¿Por qué se da este crecimiento en tan poco tiempo? Se dice que estas mafias, entre otros factores, bueno, para empezar la situación económica no es la mejor. Las mafias están haciendo, aprovechando esta situación, haciendo, aparte de que cobran pues a los cualquier migrante que quiera venir, cruzar México y llegar a Estados Unidos, cobran cierta cantidad de dólares, alrededor de los $3,000, están en contubernio con estas mafias para, bajo amenazas, los niños tengan que salir del país, ¿sí? En pocas palabras, a un niño le dan un papel en donde le dicen o te vas o te mato, ¿sí? Entonces eso, pues obviamente mucha gente se va. Por otro lado, también empezó a lanzarse el rumor, se dice que también fue por estas mafias, de que la administración de Barack Obama estaba dando permisos, ¿sí? Así es como ellos le llaman, permisos de estancias para los niños no acompañados o mujeres con niños. Entonces, este rumor se expandió, se dice que fueron los mismos. ¿Pero era cierto? Lo que pasa es que lo malinterpretaron. El permiso era solamente por estar un periodo de 48 horas mientras, o 72 horas mientras, se arreglaba su situación migratoria, ¿sí? Entonces se malinterpretó, principalmente estas mafias, viendo la posibilidad de obtener más recursos, dijeron, bueno, vamos lanzando la voz de que hay permisos, entonces mucha más gente se va a querer ir. Entonces, entre que muchos quieren irse porque creen que hay permisos y otros porque son amenazados, pues eso ha hecho que se incremente de manera exponencial el flujo, ¿no? En este caso de niños no acompañados hacia Estados Unidos, y aquí pues a México nos toca pues el tránsito, ¿no? Entonces también pues es una crisis de la cual formamos parte. Que eso platicaremos un poco más adelante, que no tienen el menor interés de quedarse en territorio mexicano. Exacto. ¿No? Ellos porque México incluso tienen, no sé, unas cosas que se llaman visas humanitarias, etcétera, pero no les interesa, ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos, pero yo insisto, Francisco, Andrés, ¿cómo a un niño se le puede meter en la cabeza, sí, pues prácticamente sin recursos o con los recursos mínimos, el cruzar, salir de su país y cruzar de manera ilegal territorio mexicano, que es un territorio bien difícil y bien complicado, y pretender llegar y cruzar todavía a los Estados Unidos? O sea, ¿en qué cabeza cabe, como diría el filósofo? Bueno, pues digamos yo creo que todo esto lo explica las condiciones en las que están viviendo en sus países. Si en México estamos viviendo una ola de inseguridad muy alta desde hace ya varios años, que inició toda esta cuestión del combate frontal en la guerra contra las drogas desde la administración federal anterior, e incrementamos muchísimo, por ejemplo, un indicador que es muy repetido, que es el del cuántos asesinatos han habido por cada 100,000 habitantes, ¿no? Cuando empezó la administración Calderón teníamos alrededor, si no me equivoco, de unos 8 o 9 por cada 100,000, y ahora estamos, bueno, y terminó esa administración y estamos a la fecha con algo así como 20, 22. Imaginemos, por ejemplo, que en Honduras esa cifra puede llegar entre 60 y 70, ¿no? O sea, digamos más del doble, mucho más del doble, 3 veces más que la que registra México. Con todo este incremento de la inseguridad y la violencia y esta psicosis social que se ha generado a partir de la violencia y la inseguridad en nuestro país, imaginemos esas cifras, pero para Honduras, ¿no? Entonces, muchas de estas explicaciones tienen que ver con la situación, sí, efectivamente, de la falta de oportunidades laborales, educativas, etcétera, en estos países, y sin embargo, estas circunstancias de los problemas de desarrollo, los bajos niveles de desarrollo, pues siempre han estado ahí en contraste con los Estados Unidos, siempre ha sido eso, pero es en este momento en donde están surgiendo estas olas masivas de migración. Entonces, podríamos decir o deducir que pues básicamente ha sido la violencia, el incremento de estos niveles de violencia, estas pandillas que menciona Francisco, justamente, que han estado regresando a sus países de origen, deportadas por las autoridades estadounidenses, las que han generado
pues este incremento de los índices de inseguridad en estos países centroamericanos. Y a ello hay que añadirle que pues por esta oleada masiva, que ahora ya son pues decenas de miles de estos jovencitos que están en Estados Unidos detenidos, pues se vuelve un problema ya no nada más, se vuelve un problema logístico, porque incluso el gobierno norteamericano no tuvo que hacer uso de bases militares, porque simplemente las unidades o las bases de detención o las áreas donde se les detienen los migrantes en lo que enfrentan el proceso de deportación, pues ya simplemente no se dan abasto, ¿no? Entonces hasta las bases militares tienen que ser habilitadas, y para deportarlos, como también lo mencionaba Francisco, pues no es una tarea sencilla. ¿Cuánta gente nada menos cabe en un avión? Digamos que caben 100, 120 personas más o menos. Estamos hablando de 52,000 niños, más los adultos, ¿no? Más los adultos que son centroamericanos. Y efectivamente no es tan fácil como simplemente llevarlos a la frontera con México y dejarlos ahí que pasen la frontera. Estos niños tienen que ser deportados a sus países porque son menores de edad, ¿no? Entonces se les tiene que regresar con sus padres, tiene que hacerse un programa, digamos, es toda una logística con sus padres para que los padres los reciban en los aeropuertos o los sitios en donde los vayan a recoger. Tiene que localizarse a los padres, y no se quedan en México justamente porque aquí no viven sus familias. O sea, las familiares de estos niños viven en California, en Texas, en Illinois, en fin, en cualquier punto de los Estados Unidos, y es el lugar a donde ellos quieren llegar. Cuando están buscando escapar de la inseguridad, de la falta de oportunidades, el primer sitio que se les ocurre, por tradición, por facilidades, porque su tío, su primo, su hermano, en fin, sus padres vivan en Estados Unidos, es vente para acá a vivir, ¿no? Vente conmigo. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y vamos a regresar. Y sí, me gustaría, ¿cómo viajan? O sea, ¿cómo se transportan? ¿Cómo se trasladan? Porque en los discursos oficiales, que ese es otro tema, o sea, ¿por qué sale en año electoral en los Estados Unidos la crisis? Pues vemos que están viajando en el tren, en la famosa Bestia. ¿Es esto real? O sea, ¿sí se han movido estos miles de niños hacia los Estados Unidos? Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos.